Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Cascada de reacciones políticas contra el comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, por el trino en el que respondió al candidato presidencial Gustavo Petro. La controversia comenzó porque, en alusión al asesinato de 7 militares a manos del Clan del Golfo, Petro dijo que mientras los soldados combatían al narcotráfico, algunos generales se alían con ese narcotráfico. En respuesta, el general Zapateiro acusó a Petro o recordó de haber recibido dinero mal habido. Esta noche Petro se ratificó. El presidente Duque le pidió presentar pruebas de las relaciones de generales con el narcotráfico y el candidato Sergio Fajardo dijo que el comandante del ejército está participando abiertamente en política. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El invierno sigue provocando emergencias en el país. En Santander, con paso a un carril, se habilitó en las últimas horas el flujo de vehículos por la vía nacional entre Bucaramanga y Barrancabermeja, que por deslizamientos y caídas de árboles, producto de torrenciales aguaceros, estuvo cerrada. En Palmira, Valle del Cauca, así lucen las 300 hectáreas inundadas de cultivos de caña y cilantro por el desbordamiento del río Cauca tras la ruptura de un dique sobre el sector Paso de la Torre. Y el invierno en el Tolima ha dejado hasta ahora 12 personas muertas y más de 20 heridos y unas 10.000 familias damnificadas. Al menos 22 municipios y sus alcaldes han decretado la calamidad pública y toda la región declarada en alerta amarilla. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ante las reiteradas fallas en la plataforma para el pago de impuestos en Bogotá, la Secretaría de Hacienda modificó el calendario tributario. Los contribuyentes tendrán un mes más para pagar los impuestos predial y de vehículos. El pago del predial con el 10% de descuento se corre para el 24 de junio y sin descuento para el 29 de julio. El plazo para pagar el impuesto de vehículos con descuento vence el 15 de julio y sin descuento el 12 de agosto. Los ciudadanos que ya descargaron la factura o que la recibieron por correo tendrán que pagar en la fecha que aparece en el recibo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Autoridades militares revelan el nuevo plan que tiene Putin para tomar todo el sur de Ucrania y anexarlo. Rusia intensifica sus ataques sobre Ucrania. Más de medio centenar de bombardeos en apenas unas horas. Putin rechaza tregua de 4 días durante la Pascua Ortodoxa y asegura que seguirán los ataques en Ucrania. Hallan fosa común con más de 9.000 civiles asesinados en la ciudad ucraniana de Mariupol. ONU acusa a Rusia de cometer acciones que constituirían crímenes de guerra en Ucrania. Denuncian que los soldados rusos están usando la violación como arma de guerra. El Papa Francisco suspendió la reunión que tenía prevista con el patriarca ruso que apoya la invasión a Ucrania. Presidente de Nicaragua arremete contra el mandatario colombiano Iván Duque. Lo acusa de insultar y agredir a su país. Tiroteo en universidad en Washington deja 3 heridos. La policía está buscando al atacante. Este domingo Francia elegirá el nuevo presidente entre Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un alto comandante ruso reveló el nuevo plan que tiene el presidente Vladimir Putin sobre la invasión a Ucrania. Según el militar, Putin quiere controlar ahora todo el sur de ese país y también un sector de Moldavia para terminar anexando toda la zona de acceso al Mar Negro. Este es el más reciente objetivo del ejército ruso en la nueva fase de su ofensiva, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus generales. Tomar el control total del este y del sur de Ucrania, desde el Donbass hasta Moldavia. Moscú quiere montar un corredor terrestre entre Crimea, la península del Mar Negro y el Donbass. Además, también estarían valorando que tuviera otra salida a Transnistria, la región separatista moldava. El militar explicó que esto va a permitir asegurar un corredor terrestre hacia Crimea y una influencia en las infraestructuras claves de la economía ucraniana, como los puertos del Mar Negro, a través de los cuales se realizan los despachos de los productos agrícolas y metalúrgicos.
El pretexto, como ocurriera con las provincias orientales de Donetsk y Lugansk cuando Vladimir Putin ordenó a sus tropas irrumpir en Ucrania, sería, según el comandante, impedir la supuesta persecución contra la población rusoparlante en la zona, donde el Kremlin mantiene un despliegue permanente desde hace 3 décadas. La entrada de las tropas rusas en Ucrania provocó un efecto dominó en la ex república soviética vecina. Moldavia pidió formalmente su adhesión a la Unión Europea a principios de marzo y la autoproclamada república donde Rusia tiene miles de soldados acusó a las autoridades moldavas de transferir con aquella decisión la soberanía nacional a las estructuras supranacionales europeas. Un nuevo bombardeo en la ciudad ucraniana de Kharkov dejó una persona muerta y 6 heridas. Además, la Fuerza Aérea rusa atacó 58 objetivos militares durante la noche en Ucrania. Rusia no para su ofensiva contra Ucrania. Al menos una persona muerta y 6 resultaron heridas en la aldea ucraniana de Korotych, en la ciudad de Kharkov, en un ataque con misiles. En otro lugar, en la misma ciudad, los proyectiles rusos alcanzaron el principal mercado de Barabashovo. Los servicios de ambulancia dijeron que hubo víctimas, pero aún no hay detalles. También fueron atacados un salón de bodas y un edificio residencial. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había atacado 58 objetivos militares en Ucrania durante la noche, incluidos sitios donde se concentraban tropas, depósitos de combustible y equipo militar. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 3 украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой «Воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, se ha visto gravemente afectada por la ofensiva rusa. Mientras que muchos de sus habitantes huyeron de la ciudad, quienes se quedaron se han refugiado en las estaciones de metro para escapar de los incesantes bombardeos. Las autoridades ucranianas dieron a conocer que Rusia se negó a realizar una tregua durante la Pascua Ortodoxa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lamentó que Rusia haya rechazado la propuesta de Naciones Unidas de establecer una tregua durante la Pascua Ortodoxa que se celebra el próximo 24 de abril. Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. Esta declinación de la propuesta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de declarar un alto el fuego humanitario de 4 días para sacar a los civiles de Mariupol y llevar ayuda humanitaria a las zonas devastadas por la guerra, se da luego de que el presidente ruso Vladimir Putin se adjudicó la victoria en la mayor batalla de la guerra de Ucrania. Zelensky también advirtió a los residentes en el sur del país que tengan mucho cuidado, ya que las fuerzas rusas podrían intentar registrarlos para celebrar y falsificar un supuesto referéndum sobre el estatus del sur del país. Хочу одразу сказати, жодні ХНРи не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Rusia celebró un referéndum para anexar la península de Crimea en 2014 en una votación que la comunidad internacional considera ilegal. El gobierno de Ucrania acusó a Rusia de reclutar ucranianos para reemplazar tropas perdidas en las batallas. La inteligencia ucraniana trabaja día y noche para averiguar la estrategia del Kremlin y adelantarse a sus movimientos. El Ministerio de Defensa ucraniano acusó a Rusia de planear reclutar sus ciudadanos para reemplazar las tropas rusas perdidas. І для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційні війська блокують виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку. Afirmó que Moscú está organizando plebiscitos que podrían hacer que las regiones del sur de Ucrania se conviertan en parte de Rusia. Противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму з приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізьких областях до Російської Федерації. З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях.
También acusó a Rusia de continuar con una campaña de tácticas terroristas, incluido el asesinato de funcionarios locales y el bloqueo de evacuaciones y rutas de asistencia humanitaria. El alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, denunció el descubrimiento de hasta 9.000 civiles enterrados en una fosa común a las afueras de la ciudad. Mostró imágenes satelitales como prueba de ese macabro hallazgo. La guerra en Ucrania cuenta ya 58 días de horror y muerte. Una nueva evidencia se suma a las crecientes pruebas de los crímenes de guerra rusos contra los ucranianos. Según el alcalde de Mariupol, el mayor crimen de guerra del siglo XXI se ha cometido en su ciudad. Hasta 9.000 civiles podrían estar enterrados en el pueblo de Manush, en las afueras de la zona. Medios de comunicación ucranianos publicaron fotos satelitales del lugar, que mostraban fosas comunes similares, aunque mucho más grandes a las descubiertas en el suburbio de Busha, en Kiev. Las imágenes muestran varias filas de tumbas en 4 secciones distintas, cada una de las cuales mide más de 85 metros. A pesar de lo dicho por Rusia, que se proclamó victoriosa en la batalla por Mariupol, el alcalde señala que la ciudad es y será ucraniana. Місто було, є і залишається сьогодні українським. Тому що сьогодні наші хоробрі воїни, наші герої захищають, наскільки сьогодні це можливо, наше місто. Тому які там лунають заяви, місто є і буде українським. Piden un cese al fuego para que los civiles que aún permanecen en la ciudad de refugiados en la acería de Azovstal puedan salir. Мирних мешканців Маріуполя з Азовсталі. Чому? Тому що ми просимо, щоб був стійкий режим припинення вогню. Rusia aún no ha conquistado Azovstal, donde el alcalde de Mariupol estima que hay entre 300 y 1.000 civiles. Vladimir Putin en las últimas horas decidió cancelar un asalto y bloquear las salidas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que la guerra en Ucrania está dejando evidencias cada vez mayores de crímenes de guerra por parte de Rusia. Tras la invasión del 24 de febrero por parte de las fuerzas rusas en la vecina Ucrania, que ha incluido bombardeos indiscriminados que ha provocado la muerte de civiles y la destrucción de escuelas y hospitales, la ONU acusó al ejército del Kremlin de acciones que podrían constituir crímenes de guerra. Over these 8 weeks, international humanitarian law has not merely been ignored, but seemingly tossed aside. Russian armed forces have indiscriminately shelled and bombed populated areas, killing civilians and wrecking hospitals, schools, and other civilian infrastructure. Actions that may amount to war crimes. Hasta el momento, Naciones Unidas ha podido documentar 5.264 víctimas civiles, entre ellas 2.345 muertos. De estas víctimas, más del 92% corresponden a territorios controlados por las autoridades ucranianas. Aseguran que las cifras reales serán mucho mayores a medida de que salgan a la luz los horrores infligidos en estas áreas de intensos combates como Mariupol. Grupos de derechos humanos denunciaron que las tropas rusas están usando la violación como instrumento de guerra en Ucrania. Cada vez salen a la luz más casos de violaciones y torturas en Ucrania, en su mayoría perpetradas por las fuerzas rusas contra civiles ucranianos en las zonas ocupadas. Desde la retirada de las tropas ya se han documentado cientos de casos, según el presidente Volodymyr Zelensky. Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, publicado el 13 de abril, encontró violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en Ucrania y señaló que los informes indican casos de violencia de género relacionada con el conflicto, como violación, violencia sexual o acoso sexual. Además, funcionarios ucranianos dicen que las fuerzas rusas han estado abusando sexualmente de mujeres, niños y hombres desde que comenzó la invasión, utilizando la violación y otros delitos sexuales como armas de guerra. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará este próximo lunes a la capital de Rusia, Moscú. Al día siguiente se verá con el presidente Vladimir Putin para tratar de alcanzar una vía para el fin de las hostilidades y silenciar las armas en el este de Europa. También sostendrá un almuerzo y una reunión de trabajo con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
El Papa Francisco suspendió la reunión que tenía prevista con el patriarca ruso ortodoxo porque los diplomáticos del Vaticano dijeron que esa reunión podía prestarse para confusiones. El patriarca Kirill, de 75 años, dio su bendición a la invasión rusa a Ucrania, una postura que ha dividido a la Iglesia Ortodoxa mundial y que ha desatado una rebelión interna que, según teólogos y académicos, no tiene precedentes. Estados Unidos se dio inicio a una nueva ronda de diálogos con Ucrania y sus aliados occidentales y Kiev para respaldar la respuesta de esta antigua república soviética que aún resiste al brutal asedio ruso concentrado en su ofensiva en la región separatista del Donbass. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió con el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal en Washington para reiterar el apoyo del país norteamericano a las Fuerzas Armadas ucranianas frente a la renovada ofensiva de Rusia en la región del Donbass. Our most recent packages are tailored to provide the capabilities that will let you and your people counter Russia's changing tactics and to meet the renewed and reckless offensive that Russian forces are launching in the Donbass. Un apoyo clave que recientemente se vio traducido en $800 millones para equipo militar. Sin embargo, para Kiev aún no es suficiente. Your support helps us to stand our ground and push the enemy back, and in doing so to save the lives of our military and civilians. The main civilians, because this war is mostly against civilians, not against military people. Ukraine is doing the fighting, and I am proud of the bravery of our people in Ukraine. There is no doubt that we will win this fight, but to end it sooner, we need more powerful and modern weapons to fight even more effectively. Austin también tuvo conversaciones con sus homólogos de Francia, Alemania y República Checa, buscando cerrar filas en su apoyo en la lucha ucraniana. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó al presidente Iván Duque de insultar y agredir a Nicaragua tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Después de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos del país centroamericano en el Mar Caribe, durante un acto presidencial el mandatario nicaragüense Daniel Ortega acusó a su homólogo colombiano Iván Duque de haber insultado y agredido a Nicaragua al no querer reconocer la decisión de la Corte. Mientras tanto, la reacción hoy del presidente de Colombia fue, en lugar de decir vamos a acatar, que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la Corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua y apostando a que ellos no se mueven de sus posiciones. Dudó de Colombia al asegurar que no cree que acate el fallo. Por lo que ha hablado hasta el momento el gobierno de Colombia, pues dudamos totalmente que estén dispuestos a acatar el fallo. Nosotros sí, en nombre de nuestro pueblo, les demandamos, les exigimos que acaten el fallo, que den un paso en respeto al derecho internacional y en respeto a la paz. El nicaragüense remarcó que se trató de una sentencia clara, irrebatible, una sentencia demoledora. Adelantó que la naval nicaragüense seguirá patrullando. El ejército va a continuar haciendo sus labores de patrullaje en esos territorios. 75.000 kilómetros que Nicaragua logró recuperar en noviembre del 2012 cuando se da el fallo. A juicio de Ortega, el poder de Colombia tiene sus bases en el narcotráfico, por lo que Europa y Estados Unidos protegen a su mayor proveedor de droga. Podríamos pensar que los gobernantes norteamericanos y los europeos, que incluso lo están incorporando a la OTAN, a Colombia, lo hacen porque, bueno, de esa manera están protegiendo al que lleva la droga que se comercializa y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Son los grandes consumidores
También dijo esperar que las expresiones del presidente de Colombia se queden en palabras y no pase a tratar de violentar lo que es un derecho reconocido desde 2012. En Estados Unidos, al menos 3 heridos dejó un tiroteo en el norte de Washington, D.C., muy cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard. Las autoridades siguen buscando al autor del ataque y han advertido que aún existe una amenaza activa en la zona. Una ráfaga de disparos rápidos que duró aproximadamente 1 minuto irrumpió la tranquilidad del vecindario Van Ness, localizado al noroeste de Washington, D.C., donde varias personas resultaron heridas tras el tiroteo ocurrido justo al final de la calle donde queda la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard. Entre los afectados hay una niña con una herida de bala menor. Mientras docenas de agentes policiales acudieron a la escena del tiroteo y varios efectivos del equipo táctico escoltaron a un grupo de personas fuera de un edificio de apartamentos mientras apuntaban con sus rifles hacia arriba, hacia otros edificios y ventanas, mientras la gente avanzaba rápidamente por la calle con las manos levantadas sobre la cabeza. Aunque la policía no tiene ningún sospechoso bajo custodia, están realizando una intensa búsqueda de casas y edificios en el área, donde aún existe una amenaza activa. Francia vuelve este domingo a las urnas para definir quién será su próximo presidente, entre Emmanuel Macron y la líder de extrema derecha, Marine Le Pen. Emmanuel Macron se enfrenta con Marine Le Pen en segunda vuelta presidencial este domingo 24 de abril. En el tramo final que conduce a la revancha, Emmanuel Macron viajó a Figeac, una ciudad en el corazón del sur de Francia, para su último mitin de campaña. Macron y su contrincante Marine Le Pen intercambiaron golpes finales en el último día de campaña mientras intentan convencer a los ciudadanos. Le 24 avril, ce sera un référendum pour savoir si nous voulons être fidèles à cette histoire ou pas. Je veux l'être avec vous. Le 24 avril sera un référendum pour ou contre l'Europe. Nous voulons l'Europe. Le 24 avril sera un référendum pour ou contre une république laïque, unie, indivisible, ce bloc. Nous sommes pour. La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, estuvo en el norte de Francia, en un mercado cerca de Le Touquet. La líder de la agrupación nacional mostró un espíritu combativo luego de un amargo debate televisado con Macron. Dimanche, il y a un choix fondamental. Et que ce choix, il est entre les mains des Français. Je l'ai dit pendant toute la campagne, si le peuple vote, le peuple gagne. Si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France. Puisqu'il a voulu faire de cette élection un référendum, eh bien la question, elle est celle-là. Macron ou la France. En las elecciones de primera vuelta realizadas el pasado 10 de abril, Macron, el actual presidente, obtuvo la más alta votación, consiguiendo el 27,8% de los votos válidos y estuvo seguido por la candidata Le Pen con el 23,1% de los votos. La Organización Mundial de la Salud recomendó el antiviral de Pfizer para combatir el COVID-19. Una nueva recomendación hizo la OMS para el tratamiento de pacientes con coronavirus. Avaló el uso del antiviral Paxlovid del laboratorio estadounidense Pfizer para los pacientes con COVID que no han sido vacunados, son mayores o inmunodeprimidos con mayor riesgo de hospitalización. There's a new recommendation for the use of nirmatrelvir, ritonavir, also known as Paxlovid, in patients with non-severe COVID-19 at highest risk for hospitalization. This is a new drug. Nirmatrelvir inhibits the SARS-CoV-2 protease and thus stops viral replication. El medicamento antiviral oral de Pfizer debe usarse durante 5 días desde cuando aparecen los síntomas. Sin embargo, el organismo de la ONU se mostró muy preocupado porque, como ha ocurrido con las vacunas, los países menos ricos se encuentran con dificultades para acceder a este medicamento. Ante esta situación, la recomendación es continuar con las vacunas. El escritor Mario Vargas Llosa, de 86 años, se encuentra hospitalizado en una clínica de Madrid, España, por complicaciones asociadas al COVID-19.
El Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa fue ingresado a una clínica de Madrid por complicaciones relacionadas con el coronavirus. El anuncio lo hizo su hijo a través de Twitter, en donde advierte que la hospitalización del escritor se efectuó hace algunos días, pero que gracias al tratamiento su condición evoluciona favorablemente. Estaba previsto que Vargas Llosa participara la semana que viene en la presentación en Madrid de una biografía de Cervantes de Santiago Muñoz Machado, acto que fue pospuesto. Florida, en Estados Unidos, este estado eliminó el estatus legal especial que le permite a Disney operar como una especie de gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando. Esto en medio de un duro enfrentamiento político entre la compañía y el gobernador del estado, Ron DeSantis, quien ya firmó la ley. En el estado de Florida, Disney cuenta con su propio gobierno local y puede recaudar impuestos, aprobar códigos de construcción y controlar los servicios públicos dentro de su territorio. De hecho, desde 1967, incluso hubiera podido construir su propio aeropuerto o planta de energía nuclear. Sin embargo, esto llegó a su fin después de que el Parlamento estatal aprobó un proyecto de ley que elimina la configuración legal especial que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando. El texto legislativo ya fue firmado por su principal impulsor, el gobernador Ron DeSantis, quien se enfrascó en un agudo enfrentamiento con esta compañía que es el mayor empleador de Florida con cerca de 80,000 trabajadores. De hecho, la ley aprobada es vista como una represalia de DeSantis por la oposición de los ejecutivos de Disney a una ley que prohíbe hablar sobre orientación sexual y diversidad de género en las escuelas primarias de Florida, bautizada por sus detractores como la ley No Digas Gay. La justicia de Ecuador firmó una solicitud de extradición contra el expresidente Rafael Correa, quien fue condenado por cohecho e inhabilitado políticamente por 25 años. De acuerdo con la justicia ecuatoriana, durante el mandato de Rafael Correa, que gobernó la nación andina entre 2007 y 2017, tanto el expresidente como exfuncionarios y empresarios participaron en un esquema de corrupción en el que se pagaron sobornos a cambio de contratos. Un caso que le significó a Correa una condena en ausencia a 8 años de cárcel por el delito de cohecho. Sin embargo, el mandatario se encuentra desde 2017 en Bélgica, por lo que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó formalmente a la nación europea la extradición del expresidente, aunque esta ya había sido rechazada anteriormente. De hecho, justo cuando se conoció la medida, Correa recibió la condición de refugiado en Bélgica, la cual había solicitado en 2018 y ahora deja al líder izquierdista fuera del alcance de la justicia ecuatoriana. Aunque el exmandatario también enfrenta un juicio con orden de detención por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012. Siguen los atentados en Afganistán. Un ataque suicida en una mezquita del norte del país dejó al menos 33 muertos. Durante el mes sagrado islámico del Ramadán y 2 días después de que unas explosiones destrozaran una escuela secundaria en un área predominante chiita hazara en el oeste de Kabul, al menos 33 personas perdieron hoy la vida en una nueva explosión en una mezquita de la provincia afgana de Kunduz, mientras se encontraban en plena oración. Entre los muertos hay niños, mientras que otras 43 personas resultaron heridas. Los residentes piden acciones prontas del gobierno, pues aseguran que ya no es un lugar seguro para vivir. Hasta ahora nadie ha asumido la autoría de la explosión. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Manuel José Cepeda, uno de los negociadores de Colombia en el diferendo con Nicaragua. Esto tiene que ver con un despacho de la agencia AP, Associated Press, desde La Haya, sobre el fallo del tribunal. La agencia dice, doctor Cepeda, el Tribunal Supremo de Naciones Unidas dictaminó que Colombia violó los derechos de Nicaragua en las aguas del Mar Caribe, incluso al obstaculizar a los barcos pesqueros nicaragüenses y otorgar permisos de pesca a barcos colombianos y de otros países. ¿Qué puede usted decir? Lo siguiente, Yamid. Nicaragua planteó que en 51 eventos Colombia había violado los derechos de pesca de los pesqueros nicaragüenses. La Corte solo encontró una violación de esos derechos
en 16 de esos 51 eventos y en los 35 restantes no encontró probada una violación. Y segundo, la Corte no acogió la petición de Nicaragua de condenar a Colombia a pagar una indemnización por la conducta que pudo haber adoptado una fragata, una embarcación de la Armada colombiana. ¿Por qué? Porque la conducta realizada por la embarcación de la Armada colombiana fue la de decirle al pesquero nicaragüense: usted está pescando en periodo de veda y no debe hacer eso. Usted está pescando de manera depredadora y no puede hacer eso. Entonces, le afectó, le obstaculizó su actividad, pero no es que le haya quitado la pesca, no es que haya agredido al pesquero. Entonces, en realidad no había lugar a condenar a perjuicios y por eso la Corte Internacional de Justicia rechazó esa petición de Nicaragua. La misma agencia dice también lo siguiente. Nicaragua argumenta que los barcos de la Armada colombiana estaban infringiendo sus derechos al patrullar el área que la Corte había otorgado a Nicaragua como económica exclusiva. No, eso sí no es cierto. ¿Por qué? Bueno, es la expresión patrullar la que es complicada. Por supuesto, la Corte acepta que Colombia puede navegar libremente en esa zona y puede además ejercer la libertad de sobrevuelo en esa zona. O sea que la presencia de los buques de la Armada Nacional no ha sido cuestionada por la Corte Internacional de Justicia. Colombia puede seguir haciendo presencia en esas áreas y seguir ejerciendo actividades como por ejemplo la interdicción en materia de narcotráfico u otros crímenes transnacionales. En otra parte, el despacho del periodista de la AP, Associated Press, dice lo siguiente. Nicaragua también pidió sobre la reserva marina del Sea Flower, un área creada por Colombia que se encuentra en la lista mundial de reservas de la UNESCO y se superpone a la zona económica otorgada a Nicaragua en el fallo del 2012 y reclamó esa aparente violación. Sí, Nicaragua pedía eso. No obstante, no hay, digamos, una exclusión absoluta de la posibilidad de Colombia de realizar actividades y tomar decisiones que impliquen protección ambiental. Lo que la Corte hizo fue como determinar cómo y hasta dónde iba cada derecho en esa materia ambiental. Pero la Corte en ningún momento le ordenó a Colombia revocar el área marina protegida, como lo había pedido Nicaragua. No ordenó a Colombia acudir a la UNESCO para que deje de existir la reserva Sea Flower. De ninguna manera ordenó eso. Lo que hizo fue definir los derechos de cada parte y los deberes de cada parte en materia de protección ambiental. Y entonces dijo, en unas áreas es Nicaragua la que tiene derechos y deberes de proteger el medio ambiente y en otras es Colombia la que tiene esos derechos y deberes. Pero no dice que la reserva Sea Flower declarada por la UNESCO viola el derecho internacional ni nada de eso, porque es una decisión que tomó la UNESCO precisamente para proteger el medio ambiente marino. En la parte final del despacho de la Associated Press, doctor Ron Cepeda, dice lo siguiente. En una victoria para Colombia, la mayoría de la Corte dijo en el fallo de ayer jueves que los puntos utilizados por Nicaragua para delinear sus aguas territoriales después de la sentencia del año 2012 no estaban en conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Eso es totalmente cierto.
en este proceso, por primera vez, Colombia contrademandó a Nicaragua. Y una de las contrademandas fue precisamente esa. Nicaragua había dictado un decreto de puntos y líneas de base rectas, el decreto 33 de 2013, y ese decreto, si me permite la expresión coloquial, Yamid, corría la cerca, es decir, decía que el mar territorial de Nicaragua, en lugar de empezar a las 12 millas náuticas, ¿no es cierto?, en lugar de cubrir las 12 millas náuticas desde el borde del continente nicaragüense, empezaba mucho más adentro, pero realmente mucho más, porque el decreto se inventó que realmente Nicaragua tenía unos puntos que eran unas islas que le justificaban correr su mar territorial y declarar aguas interiores, todo lo que estuviera entre el continente nicaragüense y esas islas. Y eso era mucha porción de mar. La corrida de la cerca, consideró la Corte, violaba el derecho internacional, pero además impedía que Colombia ejerciera en esas áreas libertades que tiene Colombia, como por ejemplo la libertad de navegación. Ahora mire, finalmente, doctor Manuel José, ¿qué sigue ahora? Pues por fortuna, respecto de este caso quedó cerrado. Eso es fundamental. Queda el segundo caso, que es el de plataforma continental extendida, donde Colombia también ha ejercido una defensa pues muy cuidadosa, muy rigurosa, y ha dicho que Nicaragua en realidad no tiene una plataforma continental extendida y no se dan los supuestos para hacer una delimitación, primero. Y segundo, Colombia le pidió a la Corte que rechazara la pretensión de que mientras se hace una eventual delimitación, la Corte fijara un régimen de derechos y libertades en la zona. Ya la Corte acogió la petición de Colombia, en el fallo de excepciones preliminares, diciendo que no se iba a ocupar de esa petición de Nicaragua, que esa petición de Nicaragua era convertir a la Corte en un legislador, y la Corte no actúa como un legislador, es un juez que toma decisiones, y por eso ya esa segunda pata de ese proceso pendiente, por fortuna, ya fue ganada por Colombia. Pues bueno, doctor Manuel José, de todas maneras, enhorabuena por los puntos a favor que se lograron y lamentamos mucho los puntos a favor que se perdieron. Pero yo creo, doctor Manuel, después de haberlo escuchado y de haber leído con detenimiento el fallo de la Corte, que el asunto salió bien librado para Colombia. Muchas gracias, doctor Cepeda. Muchas gracias, Yamida. Hasta luego. Hasta luego, doctor Cepeda. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Estalla rebelión política contra el comandante del Ejército General Eduardo Zapatero. Dirigentes cuestionan supuesta intervención en política del alto militar. Zapatero atacó a Gustavo Petro por haber dicho que algunos generales se alían con el narcotráfico. Dijo Zapatero que Petro recibió dinero mal habido en bolsas de basura. Presidente Duque le pide a Petro presentar pruebas contra generales aliados con el narcotráfico. Sergio Fajardo y Humberto de la Calle acusan a Zapatero de intervenir en política y piden su destitución. Generales en retiro respaldan al comandante del ejército y dicen que no ha intervenido en política. Un general, 4 coroneles y otros 5 militares aceptan responsabilidad en 120 falsos positivos ocurridos en Ocaña. Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, critica ley de seguridad ciudadana y dice que no ha dado resultados. Candidatos presidenciales hablan de reforma pensional. Fiscalía revela paso a paso accidente en el que murió Freddy Rincón. Biotá, tragedia por avalancha. 5 personas perdieron la vida. Alerta roja por lluvias en la región andina.
Emergencias en el Valle, Santander y Tolima. Día de la Tierra. Liberación de 30 especies de fauna silvestre. Muchachas estudiantes de Cali denuncian acoso sexual y acusan a 2 profesores. Aplazan pago de impuestos en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La acusación que hizo el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, en el sentido de que el candidato presidencial Gustavo Petro recibió dinero mal habido en bolsas de basura, desató esta noche un alud de críticas contra el uniformado por supuesta participación en política, un asunto que está prohibido constitucionalmente para la fuerza pública. No buscan justificar. Lo que originó la respuesta del comandante del Ejército al candidato presidencial Gustavo Petro fue este trino. Mientras los soldados son asesinados por el clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. En relación con el asesinato de 7 militares a manos del clan del Golfo en Antioquia, el general Zapateiro le respondió a Petro y fue más allá, en lo que algunos consideran participación indebida en política. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. Lo que significa... Desde Sogamoso, Boyacá, departamento en el cual adelanta campaña política, Gustavo Petro le respondió al general Zapateiro y se ratificó en lo dicho. Me contesta el general porque dije que los asesinos de esos soldados eran los mismos que estaban pagando y metiendo en nómina a muchos generales de Colombia. Pues esa es la verdad lamentable de este país. No queremos más generales que se abracen con el narcotraficante mientras sus hombres se arriesgan por lograr la captura del narcotraficante. Desde Cartagena, al clausurar el Congreso de Asofondos, el presidente de la República respondió esta noche a Gustavo Petro. No pueden lanzarse acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad no pueda tener una respuesta, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las Cortes, que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días pone su vida al servicio de Colombia. En la controversia entraron senadores del Pacto Histórico y del Centro Democrático. El senador Roy Barreras elevó una queja disciplinaria entre la Procuraduría General de la Nación para que suspenda al general Zapateiro, según él, por indebida participación en política. Es un riesgo para la democracia que quien está con las armas de la República en la mano y al mando de una fuerza armada intervenga a 30 días de una elección presidencial en un hecho insólito que jamás había ocurrido. Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal ripostó. El general Zapateiro tiene toda la razón. Ver morir a sus hombres no es nada grato, especialmente cuando defienden nuestra libertad. Mientras hay candidatos que fueron guerrilleros, que extorsionaron, secuestraron, asesinaron y no pagaron un día de cárcel. En la controversia entraron otros dirigentes políticos como Sergio Fajardo, candidato presidencial. Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del gobierno, sino que se politizaron las Fuerzas Armadas. Ese no es el camino. Y Humberto de la Calle, senador electo de la República. El presidente debe llamar a calificar servicios al general Zapateiro, cualesquiera hubiesen sido las declaraciones de un candidato, de ninguna manera es permisible el mensaje del comandante del Ejército. Es una inédita intervención en política claramente inconstitucional. La controversia está abierta. La fuerza pública no puede ser deliberante. ¿Participa o no participa en política activa el comandante del Ejército Nacional? Los oficiales retirados agremiados en ACORE respaldaron al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. Aseguraron que en sus declaraciones no se configura una participación política. El presidente de ACORE, vocero de más de 2.500 oficiales retirados del Ejército, expresó su apoyo total a las declaraciones del general Eduardo Zapateiro. Lo que está haciendo el general Zapateiro es defender el honor militar ante las acusaciones poco claras del candidato Petro sobre la corrupción de algunos miembros del generalato. Considera que las declaraciones de Zapateiro no implican participación en política ni respeto al poder civil. No creemos que haya una distancia comprometida con el poder civil, creemos que el comandante del Ejército está haciendo lo que le compete hacer dentro de los parámetros de una institución bicentenaria
con más de casi 200.000, 250.000 hombres y mujeres que están dando la vida por este país. El general retirado y ex negociador de paz, Eduardo Herrera Berbel, escribió: Siempre he expresado en este espacio que a las Fuerzas Armadas no se les debe involucrar en el debate político partidista. Hacerlo es temerario e irresponsable. Déjenlas tranquilas, cumpliendo lo que saben hacer, defender la patria. Solo eso. En un hecho inédito, 10 militares aceptarán ante la Justicia Especial para la Paz y ante las familias su responsabilidad en 120 casos de falsos positivos en Ocaña, norte de Santander. A partir de la próxima semana, los máximos responsables del conflicto en Colombia empezarán a reconocer ante la justicia y ante las víctimas los crímenes que cometieron. El primer turno es para 10 militares y un civil, a quienes la JEP les imputó los crímenes de guerra y lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada. La JEP estableció su responsabilidad en el homicidio de 120 jóvenes que fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Entre los militares están el general Paulino Coronado, quien fue comandante de la Segunda División del Ejército, y 4 coroneles que comandaron las brigadas y batallones comprometidos. La JEP también determinó que los hechos correspondieron a un patrón de macrocriminalidad generalizado en esas unidades militares. En la próxima audiencia de reconocimiento que convocará la JEP, los excomandantes de las FARC deberán admitir su responsabilidad en más de 7.000 secuestros cometidos por esa guerrilla. Y la Justicia Especial para la Paz estableció que desde 1984 fueron asesinados 5.733 militantes de la Unión Patriótica. La mayoría de los victimarios eran miembros de la Fuerza Pública y del extinto DAS. La JEP evaluó 23 años de violencia sostenida contra la Unión Patriótica. Fueron asesinadas 5.733 personas, otras 4.296 fueron víctimas de torturas, amenazas o exilio. La violencia, tal como se expresó en el comunicado, dirigida contra la Unión Patriótica, fue con una intencionalidad asesina, orientada y destinada a matar a los militantes de dicha organización. Un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares. El presidente de la JEP pidió tomar todas las medidas necesarias para que el exterminio no se repita con quienes dejaron las armas en el proceso de paz con las FARC. Se ha verificado homicidios, sino también desplazamiento forzado, torturas y otros delitos, o sea, una suerte de amenaza, de nube de amenaza que se cierne sobre el proceso de paz y obviamente sobre la vida de quienes están comprometidos con ese proceso de paz. Próximamente la JEP citará a declarar en este caso a otros 60 exfuncionarios del DAS. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo duras críticas a la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Según la mandataria local, la norma no ha servido para evitar que los delincuentes queden en libertad. Poco o nada se ha sentido el impacto de la Ley de Seguridad Ciudadana en Bogotá. Hace 3 meses fue sancionada y, según la alcaldesa Claudia López, no ha traído ningún beneficio para la capital. Y cuando uno compara los porcentajes, ¿cuánta gente quedaba libre antes de la ley por los mismos temas? ¿Cuánta gente queda libre hoy? Es casi el mismo porcentaje. El incremento en las capturas no se ha visto reflejado en las judicializaciones ni privaciones de la libertad. No tenemos en los indicadores de capturas ni de judicializaciones efectivas con penas privativas de la libertad ninguna modificación gruesa en los indicadores que tiene Bogotá. Este año, 8.429 personas han sido capturadas en Bogotá y aproximadamente el 70% de los capturados por hurto a personas quedan en libertad. Necesitamos también que ese efecto se evidencie también en los delincuentes que cometen atracos, hurtos violentos con cualquier tipo de arma. Las declaraciones se dieron durante un foro de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde el distrito se propuso como meta la reducción del 15% en los homicidios y del 6% en los hurtos. En el marco del Congreso de la Asociación de Fondos de Pensiones, los candidatos a la presidencia de la República hablaron hoy sobre sus posiciones frente a una posible reforma pensional. Desde Cartagena, los candidatos presidenciales hablaron sobre sus propuestas sobre el sistema pensional del país, teniendo en cuenta la inequidad que presenta actualmente el sector, en donde 1 de cada 4 personas tiene una pensión. Nosotros lo que vamos a hacer con el sistema de pensiones es mantener el sistema mixto. Eso es lo primero.
Pero es muy importante lograr un sistema que tenga cobertura, equidad y sostenibilidad. Esos tienen que ser los tres ejes. Las pensiones, justamente cuando nosotros vemos lo que tú estás diciendo, donde casi que anualmente se van los subsidios a las pensiones más altas, aquí hay que garantizar sobre todo es una reforma en la cual podamos tener una protección para la vejez y que esos subsidios vayan es justamente a los más pobres. A su turno, Sergio Fajardo señaló la importancia de reestructurar programas como Colombia Mayor. En primer lugar, un apoyo económico para las personas mayores de 65 años que no tienen pensión y que no tienen ingresos de 500.000 pesos mensuales. Ese es un salto grande comparado con lo que hoy se recibe con el programa llamado Colombia Mayor, que son 80.000 pesos mensuales. Por su parte, Ingrid Betancourt planteó aumentar la edad de pensión para mujeres a partir de los 60 años y hombres desde los 65 años. Que no es popular, pero no es populista, y por eso es que tenemos que hacerlo, porque tenemos que lograr ser responsables en Colombia con los ahorros de todos los colombianos. Es que nos va a tocar enfrentar el debate sobre la edad pensional. El debate también fue escenario para hablar sobre la polémica propuesta de Gustavo Petro frente a las pensiones y quien no asistió al evento. Como dicen algunos candidatos. Yo no creo en eufemismos, hablemos con las cosas como son. Y el candidato Petro habla de expropiar el ahorro de los trabajadores. Nunca. En un gobierno de Gómez no va a suceder eso en ningún escenario. Finalmente, el candidato Rodolfo Hernández señaló que quitándole la chequera a los corruptos alcanzaría más el dinero para fortalecer el sistema. La Fiscalía reveló las pruebas que llevaron a concluir que Freddy Rincón conducía la camioneta en la que se estrelló. Además, el informe forense arrojó que el exfutbolista no llevaba bien puesto el cinturón de seguridad. La Fiscalía General de la Nación reveló las pruebas que llevaron a concluir que el exfutbolista Freddy Rincón iba manejando el vehículo en el que se accidentó. Fueron analizadas 849 pruebas, entre estas 13 testimonios y 17 videos de cámaras de seguridad que permitieron construir una completa línea de tiempo antes y después del accidente. En primer lugar, se determinó que a las 4:15 de la mañana del 11 de abril, después de departir en una discoteca, Freddy Rincón salió de una panadería y abordó la camioneta ubicándose en el puesto del piloto. A su lado, como copiloto, se ubicó una mujer y en la parte trasera del vehículo, un hombre y 2 mujeres más. 3 minutos después, a las 4:18 de la mañana de ese 11 de abril, la camioneta se pasó el semáforo en rojo y se produjo el choque con el bus del Mío. Pero la prueba más importante la aportó el informe forense. De acuerdo con Medicina Legal, Freddy Rincón llevaba mal puesto el cinturón de seguridad. Un cinturón de seguridad se debe poner en este sentido y queda uno unido a 3 puntos. Lo que se logró demostrar aquí es que solo estaba en 2 puntos. ¿Qué fue lo que pasó? Que él lo sube y se lo pone aquí. Freddy Rincón no presentaba lesiones en el cráneo, pero el movimiento violento del cuerpo en el momento del impacto causó graves lesiones en el cerebro. De las estructuras del cerebro, tanto en el sistema nervioso central como de por sí, como los vasos sanguíneos es donde presentan traumas y rupturas por este movimiento biodinámico. Medicina Legal también explicó la razón por la que la mujer que estaba ubicada en el lugar del copiloto no sufrió lesiones graves. Efectivamente sí tuvo trauma, principalmente en los miembros inferiores, pero miren que es principalmente del lado derecho, parte externa, interna, y en la parte interna del miembro inferior izquierdo. Van a decir, ¿y ella por qué sobrevive? ¿Sobrevive por qué? Porque el cinturón de seguridad lo tenía muy bien ubicado. La Fiscalía todavía no dará cierre a esta investigación, pues el conductor del bus del Mío interpuso una querella en busca de reparación por los daños causados. Karen Borges, Noticentro 1, CMI. Es muy delicada la situación en Biotá, municipio de Cundinamarca, donde una avalancha acabó con la vida de 5 personas. Stig Luengas está en la zona. Buenas noches, Stig. Cuéntenos sobre lo ocurrido. Compañeras en estudio y televidentes, estamos en la vereda Liberia, en el municipio de Biotá, Cundinamarca. Fue justo en este punto donde 5 personas murieron, todas de una misma familia, por una avalancha que se presentó a causa del invierno que azota a este departamento. Todo se está viniendo la tierra, todo allá en esa parte, allá se quedó. Tragedia en Biotá, Cundinamarca.
Las fuertes lluvias que azotan gran parte del departamento provocaron una avalancha en la vereda Liberia a 20 kilómetros del centro del municipio de Biotá. Anoche que hubo una avalancha acá y ellos vivían acá en la casa, pero como ven no hay nada, no hay ni rastro, todo se llevó la avalancha por delante. Y esta mañana todo el mundo pues estamos buscando a esas personas y ellos vivían acá en la casa, pero como ven no hay nada, no hay ni rastro, todo se llevó la avalancha. En la avalancha murieron 5 personas, de las cuales se han rescatado 3 cuerpos, 2 esta mañana alrededor de los 300 metros río abajo. El desprendimiento de parte de una montaña por donde pasa un río y donde se presentó la avalancha debilitó el terreno donde hay ubicadas más de 15 viviendas. Esta vivienda que se encuentra acá está en este momento colapsando. Todo este sector aquí está abriéndose. Las 2 casas están para venir, el lago se profundizó, mano, y pailas. Está cuarteado la carretera de Garta, pues nada. Allá está corriendo el terreno, allá en las casas aquellas. Los animalitos también fueron evacuados. El temor y la tristeza invadió esta humilde zona de Cundinamarca que está a tan solo 2 horas de Bogotá. Ya nos tocó salir, ya se está derrumbando todo. Ya se partieron las casas y todo. Vamos a salir aquí. Varias vías presentan complicaciones, como esta entre Bogotá y Mesitas. Le doy señalización a los de allá para que puedan pasar acá, porque ustedes se dan cuenta que nomás pasa solamente un vehículo. Y aquí pasan tránsito muy pesado, camiones muy pesados y todo. Y la verdad, le doy gracias a Dios que ustedes hayan aparecido por acá, porque si no hubiera sido así, no creo que nadie le meta mano a esto. En 2022 han muerto 15 personas en Cundinamarca por el invierno. La emergencia más grave es la que hoy enluta a Biotá. Las familias damnificadas que fueron evacuadas de esta vereda pasarán la noche en albergues temporales. Con la cámara de Ervin Salinas, me despido desde Biotá, Cundinamarca, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Y es que la fuerte ola invernal sigue provocando graves emergencias en diferentes regiones del país, como veíamos. Santander y Valle del Cauca son otras de las más afectadas. Con paso a un carril se habilitó en las últimas horas el tránsito de vehículos por la vía nacional Bucaramanga-Barranca Bermeja, que por deslizamientos y caídas de árboles producto de torrenciales aguaceros estuvo cerrada gran parte del día. También en la vía Curuz-Málaga, la imprudencia de muchos conductores casi provoca una tragedia, cuando se atrevieron a pasar por la carretera que está en arreglo. Grandes rocas cayeron sobre vehículos que por fortuna no dejaron heridos. Así lucen las 300 hectáreas inundadas de cultivos de calle y cilantro por el desbordamiento del río Cauca tras la ruptura de un dique sobre el sector Paso de la Torre, zona rural que comunica al corregimiento de Rosso en Palmira, Valle del Cauca, con el municipio de Yumbo. Cerca de 70 personas fueron evacuadas preventivamente. El invierno en el Tolima ha dejado hasta ahora 12 personas muertas, más de 20 heridos y unas 10.000 familias damnificadas. Al menos 22 municipios, sus alcaldes han decretado la calamidad pública y toda la región ha sido declarada en alerta amarilla. Ante la intensificación de las lluvias esta semana en la mayor parte de la región andina, el IDEAM elevó a rojo el nivel de alerta en la mayoría de los departamentos del centro del país. El deterioro de las condiciones climáticas en una amplia zona del interior del país ha llevado al IDEAM a elevar los niveles de alerta. En la región andina sigue incrementándose y aumentando el nivel de alerta, pasando de niveles naranjas a rojo en los departamentos de Antioquia, Santander, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío. También hacia el sur del país, en sectores de Tolima, las lluvias de las últimas horas nos han incrementado la amenaza de deslizamientos de tierra, al igual que en el Huila. El país debe prepararse para un mes y medio más de lluvias. La temporada se extiende hasta mediados de junio y no podemos bajar la guardia, debemos estar muy atentos. Se recomienda activar los mecanismos de emergencias, especialmente en los municipios que están a la orilla de los ríos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que en abril y mayo se presentan picos de enfermedades respiratorias, por lo que recomendó mantener el uso de tapabocas como medida de protección. Abril y mayo han sido tradicionalmente meses con altos picos epidemiológicos de enfermedades respiratorias. Esa ha sido una de las razones que ha llevado al gobierno a mantener por ahora el uso del tapabocas en interiores.
Y aunque es posible que en las próximas semanas se anuncie una medida liberando la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, el ministro de Salud ha expresado que el tapabocas es un mecanismo de protección que debería quedarse. Desde mayo, el conteo de muertes y contagios será semanal y no diario. El conteo semanal nos va a facilitar a todos el trabajo, nos va a permitir aliviar un poco la carga. Por ahora, la emergencia sanitaria irá hasta el 30 de abril. Johnny Leal se retractó, se declaró inocente del homicidio de su madre y hermano, el estilista Mauricio Leal. Ahora Johnny será llevado a juicio. Un nuevo giro acaba de dar el proceso en contra de Johnny Leal por el presunto homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de la madre de ambos. En la audiencia en la que se esperaba que fuera aprobado el preacuerdo entre Leal y la Fiscalía, en el que se fijaban 27 años de cárcel por su aceptación de culpabilidad, Leal volvió a retractarse y se declaró inocente. Al estar más claro y consciente en este momento, puedo asegurar que he actuado bajo presión. Y el día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo. Porque como lo he dicho en varias ocasiones, y siempre lo he dicho, de una manera libre y espontánea, soy inocente. Ahora la Fiscalía tendrá que vencer en juicio a Johnny Leal y demostrar que él cometió el doble homicidio. De ser así, se enfrentaría a una condena superior a los 40 años de cárcel. Indepaz reportó una nueva masacre en el país. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 3 personas fueron asesinadas en la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. El saldo rojo en las trochas que comunican al norte de Santander con el estado Táchira sigue en aumento. Las autoridades colombianas hallaron en las últimas horas 3 cuerpos sin vida en la línea fronteriza, 2 en La Ramona, en Juan Frío y 1 en Los Mangos, en La Parada. En lo corrido de este año van 15 personas asesinadas en estos pasos ilegales de esta zona. Lo más posible es que obedezca al comportamiento criminal que se viene adelantando en la línea de frontera por grupos al margen de la ley, quienes cruzan el territorio venezolano al territorio colombiano y generan el hecho en este sector. Aquí, durante los últimos años, han venido operando bandas organizadas, como ya todos lo sabemos, como el ELN, disidencias de la FARC e incluso organizaciones delincuenciales de nivel internacional. De acuerdo con Indepaz, esta es la masacre número 34 en el país. Noticentro 1 CMI conoció los testimonios de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y del expresidente Andrés Pastrana en el proceso que cursa contra la ex senadora Piedad Córdoba por presuntos vínculos con las FARC. Durante más de 3 horas en audiencia con la magistrada Cristina Lombana, la candidata presidencial Ingrid Betancourt dio detalles de sus 6 años de cautiverio y aseguró que hubo vínculos entre Piedad Córdoba y las FARC. ¿Usted supo si la entonces senadora Piedad Córdoba tuvo algún acercamiento con las FARC? Ah, sí, claro. Pues, todo el mundo lo supo. Eso era de público conocimiento. No escuché que le dieran recursos, pero sí escuché múltiples veces que la consideraban de ellos. Cuando yo leí los mensajes que se cruzaban Teodora con Reyes, obviamente ya me habían advertido que era Piedad. El expresidente Pastrana también estuvo en diligencia durante más de 1 hora y contó que no tiene pruebas sobre Córdoba. Indíquenos, primero, si usted tenía conocimiento de esa relación que existía entre la senadora Piedad Córdoba y las FARC. No tenía conocimiento. En el Día de la Tierra, la Secretaría de Ambiente de Bogotá liberó 30 especies de fauna silvestre, entre los que se encuentran copetones, siriríes, búhos y otras especies. Una imagen sublime que rinde homenaje al planeta Tierra en su día. Fauna silvestre que es liberada para reencontrarse con la naturaleza. Y es que la lucha contra el tráfico de animales no da tregua. Entre enero y marzo del 2022, la Secretaría Distrital de Ambiente, con el apoyo de la Policía Ambiental, ha incautado más de 1.840 animales silvestres. De ellos, 25 estaban desafortunadamente muertos. El Día de la Tierra se celebra desde 1970.
Es el día del lugar donde vivimos. Es el único lugar, como dicen muchos, donde tenemos bosques, playas, océanos, cerveza, vino, brócoli, chocolate y muchas cosas más. Sin embargo, la pérdida de suelo, la sobreexplotación de especies, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la sobrepesca, la destrucción de las profundidades marinas, las emisiones contaminantes por parte de la industria, las energéticas dilapidando los combustibles fósiles, contaminando sin parar, son solo ejemplos de cómo estamos destruyendo la Tierra. Y en el marco de la celebración del Día de la Tierra, organizaciones ecologistas advirtieron que por lo menos 100.000 neveras obsoletas están generando alta contaminación y mayor consumo energético. El uso de neveras viejas con más de 10 años de uso es considerado por los ambientalistas como uno de los tantos factores de alta contaminación. Por eso, la corporación Red Verde dijo que en Colombia es necesario renovar aproximadamente 100.000 neveras que están generando un consumo excesivo de energía y que perjudican el medio ambiente. Para renovar neveras obsoletas, viejas que están en el mercado y que pueden llegar a tener un alto consumo de energía y afectar el medio ambiente. Es una iniciativa dirigida a los consumidores, especialmente a estratos 1, 2 y 3, que busquen cambiar su nevera y necesitan algunos incentivos. Se estima que una nevera obsoleta consume 35% más de energía que una moderna, adaptada a los nuevos estándares de calidad. En Cali, unas jóvenes estudiantes denunciaron un caso de acoso sexual por parte de 2 profesores. Las alumnas de la Institución de Bellas Artes en Cali se declararon en asamblea permanente para denunciar a 2 docentes de teatro y diseño gráfico por presunto acoso sexual. De esto tiene una demanda en fiscalía y pues como tal lo que nos hace es, aparte de comentarios súper inapropiados, o sea, se nos arrima siempre para darnos una explicación por detrás, o sea, busca cualquier excusa para tocarnos cualquier parte del cuerpo, siempre está susurrándonos asquerosamente al oído. La reacción de él fue pasar detrás mío y exactamente rozarme sus partes íntimas y yo no tuve reacción, sino que mis compañeros de una lo voltearon a ver y le dijeron ¿qué te está pasando? Por su parte, las directivas del centro académico remitieron la denuncia a la fiscalía y activaron una ruta de atención. Pues lo que hacemos es atender a las quejas, por supuesto recepcionarlas, hacerle una atención integral a las estudiantes que ponen la queja. Noticentro 1 CMI se comunicó con los 2 profesores involucrados, pero no se quisieron pronunciar. El Ministerio de Salud reportó hoy un leve incremento en el número de contagios y fallecimientos por COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 283 nuevos casos, mientras el número de fallecidos fue de 6. Ante las fallas en la plataforma virtual para el pago de impuestos, la Secretaría de Hacienda de Bogotá aplazó un mes las fechas para el pago con descuento de los impuestos predial y de vehículo. Pese al plazo adicional que dio el distrito para el pago de impuestos, continúan las filas en el Supercade. Creo que hace falta más tiempo porque está muy mal organizado esto. Estoy desde las 6:30 de la mañana. Por estos problemas, en la oficina virtual, la Secretaría de Hacienda aplazó un mes las fechas para el pago de los impuestos distritales. El predial podrá pagarse con descuento el 24 de junio y sin descuento el 29 de julio. En el caso del impuesto de vehículos, con descuento del 10% el 15 de julio y sin descuento el 12 de agosto. Pedirle excusas una vez más a los contribuyentes bogotanos que han tratado de cumplir con sus obligaciones tributarias de manera temprana y que no lo han podido hacer por problemas en la plataforma. Los recibos para el pago del impuesto sobre vehículos se podrán descargar a partir del 27 de abril en un botón especial en la oficina virtual sin necesidad de registrarse. En el Congreso de Libertades Económicas promovido por FENALCO en Medellín, el presidente Iván Duque reveló que la economía colombiana crecerá este año por encima del 6%. Desde Medellín, el presidente Iván Duque inició su discurso con un enérgico mensaje sobre el empresariado, el sector privado y duras críticas al populismo a portas de las próximas elecciones presidenciales en el país. El presidente Duque reveló que la economía del país crecerá 6%. Vamos a tener la economía que más va
a crecer en América Latina, creciendo por encima del 6%, lo que demuestra que aquí no hay rebote, sino un verdadero crecimiento detonado por el apoyo a la iniciativa privada, queridos amigos. El anuncio lo hizo durante la instalación de un congreso de empresarios organizado por FENALCO en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. El gobierno anunció que apelará a la decisión de suspensión sobre la licencia ambiental del proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Tras una reunión del gobierno y el sector privado se tomó la decisión de apelar la decisión de suspender la licencia ambiental sobre el proyecto piloto fracking en Puerto Wilches, Santander. Esta determinaría la viabilidad en la implementación de dicha tecnología para la exploración y explotación de hidrocarburos. Para la industria petrolera no hay argumentos jurídicos para sustentar la determinación. Los impactos socioambientales no están definidos en la tutela. El predio donde dice la asociación, ¿sí?, que están ubicados, está por fuera del área de influencia de los proyectos piloto. La asociación aún no ha sido reconocida como comunidad. El predio es de un tercero. Entonces tenemos varios factores que son básicamente fundamentalmente importantes para determinar que esta tutela no es válida. El dirigente insiste en la importancia de la exploración de hidrocarburos para garantizar la autosuficiencia en el país. El país necesita reservas y producción, porque de lo contrario estaríamos en condiciones muy críticas en el país en unos años. La apelación será radicada la próxima semana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.614 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 3,33% a 9 pesos con 30 centavos. La acción de Enca fue la que más bajó con una pérdida de 4,17% a 23 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 40.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,24% a 3.355 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.819 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.162 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.27. El azúcar se transó en 19,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $100.75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $106.20. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.355 pesos.